Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso del simulador de Price Connection. En este video vamos a revisar los errores de pronóstico en The Price Connection. Básicamente, en The Price Connection, nosotros vamos a revisar dos tipos de errores de pronóstico, el MAPE y el bias. El MAPE es un error de pronóstico bastante conocido por ustedes, se enseña en cualquier curso de logística o de cadena de suministro que aborde el tema de pronósticos y está relacionado con el error que tienen los pronósticos con respecto a la demanda, ¿no? Eso es básicamente el MAPE. Y el bias está relacionado con el sesgo del pronóstico. Este tipo de error lo vamos a ver en este video a continuación. Este tipo de error se complementa bastante con el MAPE y nos da una idea de la amplitud del error y además también del sesgo del error, si este error es positivo o este error es negativo. Es decir, el error de pronóstico se mide como la demanda real menos la demanda pronosticada. Si esta es positiva, eh, tiene determinados impactos en la cadena de suministro, es decir, si tu demanda está por encima de tu pronóstico, probablemente vas a tener quiebre stock y si está por debajo del pronóstico vas a tener probablemente sobrestock. Entonces, el punto es el siguiente. En este video van a analizar los tipos de errores de pronóstico que usa Defense Connection, los cuales son dos y los cuales se analizan de manera complementaria. Entonces, sin más preámbulos y detalles, vamos a revisar ambos conceptos. Muchas gracias. Muy bien, señores. Vamos a ver los tipos de errores de pronóstico que vamos a analizar en The Fresh Connection, o los tipos de errores de pronóstico que son elaborados en The Fresh Connection. En primer lugar, vamos a hablar acerca del MAPE. ¿Qué es el MAPE? El MAPE es un error de pronóstico bastante conocido, que significa Mean Absolute Percentage Error, que está relacionado con el promedio absoluto del error como porcentaje de la demanda real, como porcentaje de la demanda real. ¿Cómo lo determinan ustedes esto? Es de la misma manera en que se determina el MAPE, que es definido en cualquier curso de logística o de cadena de suministro, ¿no? Que es la demanda real, ¿no? Menos la demanda pronosticada, que para efectos nuestros es la demanda semanal, la demanda real menos la demanda semanal partido por la demanda real, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en la Fresh Connection esta demanda semanal, 32, esto significa, esto significa que eh, su pronóstico de la demanda es de 65.472, pero la demanda real no es 65.462. Hay semanas que han tenido 80.000, hay semanas que han tenido 30.000, ¿no? Pero el promedio es 65.000, ¿no? Pero luego ustedes quieren conocer el error de ese pronóstico, ¿no? ¿Cuánto se ha alejado por encima de 65.000 y cuánto se ha alejado por debajo de 65.000, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es sumar los valores absolutos de ese error, ¿no? Es lo que tendrían que ustedes hacer, ¿no? Y si lo dividen entre el valor de la demanda real, ¿no? Lo que van a tener ustedes es el MAPE. El MAPE es esto que se ve en la pestaña de Supply Chain, un Product, van a encontrar ustedes un Forecast Error y ese es el MAPE. ¿Qué quiere decir el MAPE? Que la demanda real se ha alejado del promedio 24% por encima o por debajo. No lo sabes exactamente porque se mide en valor absoluto, ¿no? Entonces, simplemente no lo sabes, pero en promedio podría haber sido 24% arriba y 24% o 24% abajo. Probablemente algunas semanas hayan estado por encima de ese 65.000, y otras semanas por debajo de este 65.000. Si comienzan a sumar las diferencias, ¿no? En valores absolutos y lo dividen entre la demanda real y sacan un porcentaje, ¿no? Van a tener 24.8. Este es el forecast error o el MAPE, ¿no? Luego tenemos otra medida del error.
¿no? Pero antes vamos a terminar de leer las viñetas de esta diapositiva. Un MAPE cero es ideal porque significa que el pronóstico fue igual a la demanda. Muy bien. Un MAPE alto significa que la diferencia entre el pronóstico y la realidad es grande y el pronóstico no es fiable, ¿no? En TFC, la demanda pronosticada semanal se calcula de manera muy simple, es decir, se considera el volumen de venta previsto para la ronda y se divide entre el número de semanas, que es 24. Y esa es tu demanda semanal y ese es tu pronóstico, ¿no? Que es el valor que hemos estado hablando a lo largo de estos videos, que es el valor pronosticado, ¿no? Que coincide con la demanda semanal. ¿Ok? La otra medida del error es el bias, ¿no? De nada a ustedes les sirve conocer de que el MAPE es 24% en algunos casos, en otros casos es 35, 37, en este, por ejemplo, es 43, o sea, tienen un error de pronóstico muy alto, ¿no? Entonces, aquí tienen que hacer algo para paliar ese error de pronóstico, algo tendrían que hacer, ¿no? La idea es tener un error de pronóstico menor, ¿no? La idea es tener un error de pronóstico menor, ¿no? Y esto se puede paliar probablemente con menos campañas promocionales o teniendo un número determinado, ¿no? ¿Ok? Esto básicamente es esto básicamente determina el error de pronóstico. Y luego también hay una aleatoriedad propia del cliente, ¿no? Del consumidor o cliente final, ¿no? Esto también condiciona en mucho el forecast error o el mapping, ¿no? Pero luego ustedes van a querer saber cuál es el sesgo, ¿no? Es decir, si este 24% por lo general ha estado por encima o por debajo, porque no es lo mismo que tu error esté por encima o por debajo de tu pronóstico, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo siguiente, ¿no? Eh, el bias, si un bias positivo, ¿qué es el bias antes de ello? ¿Qué es el bias? Es la diferencia entre el pronóstico semanal y la demanda real, dividido por la demanda real. ¿No? A diferencia del MAPE, el MAPE solamente medía el pronóstico en valores absolutos, ¿no? Aquí lo vemos con su signo, ¿no? Es decir, eh, signos positivos, ¿no? O signos negativos, ¿no? Si estás por encima, ¿no? Tu demanda real está por encima de tu pronóstico de la demanda. Si tu demanda real está por encima del pronóstico de la demanda, ¿no? Entonces, este vía saldrá negativo, porque primero pones tu pronóstico de la demanda menos un valor mayor, vas a tener un bias negativo. Un bias negativo significa que tu demanda real ha estado por encima del pronóstico, ¿no? Estaríamos en este caso. Si el bias es negativo, quiere decir que se agotaron los productos y no se han cumplido los acuerdos de nivel de servicio. Es que probablemente, o sea, lo que puede significar probablemente es que tus demandas han sido mayores, ¿no? A tu pronóstico semanal. Por lo tanto, por lo general, tu demanda real está por encima del pronóstico, ¿no? Entonces, si es que no tienes una buena capacidad de producción o una buena política de stock, vas a tener muy probablemente agotamiento de stock, ¿no? Es muy probable agotamiento de stock y por lo tanto no vas a cumplir los acuerdos de servicio ofrecidos al cliente y por lo tanto vas a tener penalidades, ¿no? Eh, un bias positivo significa que tu pronóstico ha estado por encima de la demanda real. Y si tu pronóstico ha estado por encima de la demanda real eh, y has tenido capacidad para fabricar, producir, almacenar ese pronóstico, entonces lo que significa es que vas a tener problemas de sobrestock, ¿no? Que vas a tener que esa ronda ha tenido problemas de sobrestock, ¿no? O productos en exceso, ¿no? Entonces, lo que importa aquí, más que tener un bias positivo o negativo, importa mucho tener un bias cercano a cero, porque un bias cercano a cero significa que los positivos se van anulando con los negativos, ¿no? Pero a su vez también un MAPE, ¿no? Bajo, ¿no? Porque tú puedes tener un bias cercano a cero, pero con
una variedad muy alta de la demanda. Entonces, básicamente lo que tienes que buscar es un bias bajo y también un mape bajo, ¿no? Si esto ocurre, quiere decir que tu demanda real ha estado muy cerca de tu demanda pronosticada y si hiciste las cosas bien, es decir, si dimensionaste tu cadena de suministro para atender esa demanda pronosticada, entonces no has tenido muchos problemas con la demanda real. Por ejemplo, para este primer producto, para el Fresh Orange, tienes un MAPE de 24% y principalmente, y negativo principalmente, significa que has tenido problemas de quiebre de stock. Pero, por ejemplo, eh, para un Fresh Orange C-Power, has tenido un forecast cerro de 32%, ¿no? Pero un bias positivo. Es decir, se te han quedado probablemente sobre stock. Y estos sobre stock finalmente se leen, por ejemplo, a través de la obsolescencia, ¿no? Que puede ser que son los problemas que genera el sobrestock, ¿no? Además, problemas en espacio, etcétera. También problemas en obsolescencia de productos, es decir, como tienes sobrestock, has tenido también productos obsoletos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso conversan, ¿no? Conversan estos valores, ¿no? Tienes un MAPE alto, ¿no? Tienes un bias positivo, quiere decir que tu pronóstico de la demanda ha estado por encima de la demanda real, por lo tanto has tenido determinados problemas de sobrestock, ¿no? Estos problemas de sobrestock, ¿no? Se ven duramente reflejados, por ejemplo, en el Fresh Orange Power, ¿no? Que tienes un MAPE de 43%, casi el 50%, es decir, tu error de pronóstico, ¿no? Tu error de pronóstico es muy alto, tienes valores de la demanda real que se alejan mucho de la demanda pronosticada, pero a su vez se alejan por debajo, principalmente por debajo, por eso es que tienes un bias positivo. Entonces, esto generó un sobrestock, un sobrestock claramente alto, el más alto el más alto del portafolio de productos, ¿no? Que coincidentemente tiene un forecast muy alto y obviamente un bias positivo, ¿no? Ambos han redundado en este valor de obsolescencia. Ok, señores, estos son las mediciones de errores de pronósticos en la Fresh Connection, bastante sencilla. Simplemente usas un mape y un bias para saber por dónde se va el error de pronóstico, si es por encima o por debajo, ¿no? Y además también tienes la lectura de las obsolescencias, ¿no? Que están básicamente determinadas por el MAPE y el BIAS, ¿no? Y además también generan daños, generan sobrecostos en la cadena de suministro, ¿no? Pero luego, obviamente, puedes tener una demanda promedio, una demanda real, un BIAS, pero también tienes que ver tu cadena de suministro, es decir, si tienes la capacidad adecuadamente seteada para la demanda pronosticada y tu demanda real llega por debajo de tu demanda pronosticada, entonces claramente vas a tener problemas de obsolescencia, ¿no? Y al revés también. Ok, señores, muchas gracias.